Mi nombre es Claudia Amador y en este video vamos a tratar algunas nociones sobre la diferencia entre crítica y autor, el por qué la crítica puede considerarse como un diálogo y la importancia que tienen actualmente los críticos. En el libro El infinito en un junco, Irene Vallejo ilustra cómo Sócrates de cierta forma menospreciaba los libros porque consideraba que atentaban en contra de la memoria, ya que al plasmar las palabras hacía que las personas no se esforzaran tanto por recordar las ideas. Sin embargo, Irene Vallejo destaca que la ironía del asunto, expresada al mismo tiempo por Platón, es que a través de los mismos libros que Sócrates de cierta forma menospreciaba, es que podemos llegar a las ideas que este pensador tuvo en su época. Irene Vallejo escribe: la gran ironía de todo esto es que Platón explicó el menosprecio del maestro por los libros en un libro, conservando así sus críticas contra la escritura para nosotros, sus lectores futuros. Esto demuestra que de cierta forma los libros han recibido críticas incluso antes de llegar a su forma final como la conocemos hoy en día. Sin embargo, con el tiempo los libros han superado estas primeras críticas de Sócrates porque se han demostrado ser el único medio por el que podemos acceder a no solamente sus ideas, sino todas las ideas. Pero la crítica a las obras literarias, a las ideas que se plasman en ellas o a los discursos plasmados en ellas no han cesado. Más bien han adquirido otras dimensiones y responsabilidades. Pero bueno, ¿qué diferencia al crítico del escritor? Gerard Genet menciona que una de las principales diferencias es el origen del material del trabajo de ambos. Mientras la fuente de inspiración del escritor es el universo, lo que convierte el proceso creativo en un manejo de un material infinito e ilimitado, el crítico tiene que trabajar netamente con la obra literaria, por ende es un material más intervenido, no es completamente ilimitado y tiene que limitarse a trabajar con lo que el autor ha hecho de este material infinito que era el universo. Citando a Genet, si el escritor interroga al universo, el crítico interroga a la literatura, es decir, a un universo de signos. Como mencionamos, el crítico dispone de los materiales impuestos por la elección previa del autor, pero no significa que se encuentra por completo a su merced. No significa que la labor del crítico sea netamente replicar lo que quiere decir el autor, ya que si bien existen varios modelos de crítica literaria, algunos se enfocan pues en desentrañar estas estructuras para explicar o encontrar el centro de las obras. La verdad es que la crítica realmente es un ejercicio de diálogo. Pero bueno, ¿por qué podríamos considerar la crítica como un diálogo? Pues en esto Todorov afirma que la crítica es un diálogo porque es un encuentro de dos voces, la del autor y la del crítico, en la cual ninguna debería tener un privilegio sobre la otra. Sin embargo, también destaca que existen muchos críticos y que hay muchas tendencias críticas que rechazan esta noción de diálogo. Muchos críticos, dice Todorov, se limitan a replicar el mensaje del autor como una verdad absoluta. Otros, por el contrario, utilizan la voz del autor o la voz que fingen que es del autor para imponer sus ideas. Entonces, a través de la voz del autor empiezan a expresar sus opiniones o sus ideas sobre ciertos temas o sobre el universo en sí. Y utilizan la obra solamente pues como una excusa para que su voz sea escuchada. Sin embargo, Todorov defiende que la crítica dialógica habla no acerca de las obras, sino a las obras, o más bien con las obras. Pero claro, no es un diálogo del todo igualitario, por decirlo así, porque pues ya de parte de la voz del autor, la obra está cerrada y él ha dicho su discurso. Mientras tanto, el crítico puede seguir indefinidamente agregando miradas, ideas, respuestas o preguntas a este discurso planteado por el autor. Pues entonces Todorov afirma que para no hacer trampas en el juego, el crítico debe hacer escuchar lealmente la voz de su interlocutor. Entonces aquí las diferentes formas críticas de abordar un texto, algunas formas más estructuralistas, que solo se enfocan como en desentrañar las partes de la obra para encontrar su centro, toman también cierta relevancia, porque aquí el crítico tiene que tomarse el trabajo de entender la obra a cabalidad, de desentrañar el mensaje y todas sus partes, para luego de haber entendido la voz del autor, entonces ahora sí el crítico puede entablar su parte del diálogo.
De este diálogo, por supuesto, surge un nuevo discurso. Así también lo plantea Genet. La obra inicial es una estructura que el crítico desmantela para extraer elementos con destinos a todos los fines útiles. Y luego se trata de elaborar una nueva estructura ordenando esos materiales. A pesar de que Todorov en su texto ya no tiene una mirada tan estructuralista como la que sí tiene Genet en el material, ambos llegan como a ese punto común. Al final, la crítica es una manera de unificar dos diálogos o dos voces que dan como resultado a una voz final o bueno, a una voz nueva que todo el tiempo se encuentra en constante cambio y constante renovación. Eso nos lleva a entonces cuál es la importancia que tiene la crítica literaria en la actualidad o cuál es la labor de un crítico en la actualidad. Retomando la idea con la que empezamos esta presentación, esta idea de que los libros han trascendido en el tiempo como una forma precisamente de congelar el tiempo, un discurso o una idea, llega un punto en que los críticos cumplen un papel fundamental como los lectores en la preservación de una obra, ya que al dedicarle tiempo a estos universos preconcebidos por un autor, al esforzarse por no solamente desentrañar el fondo de su discurso de la forma más honesta posible, sino también plantear diálogos que refuten, aprueben o incluso planteen nuevas miradas sobre ciertos discursos, los críticos logran que las obras, la literatura, permanezca viva, recupere sentido y se actualice constantemente a medida que cambian los tiempos. Y citando a Genet para cerrar esta presentación, el sentido de una obra no es concebida a través de una serie de operaciones intelectuales, sino revivido o retomado como un mensaje a la vez antiguo y siempre renovado. Muchas gracias.